Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Ya veo ahí en el chat que hay varias personas conectadas y yo les agradezco mucho. Saben que una de las cosas que particularmente yo más valoro y aprecio en las personas es que estén por encima de Cronos, ¿no? Y que nada los pare y estén a tiempo donde tienen que estar. Muchas gracias. El día de hoy estoy conversando con Andrea Valesca y precisamente vamos a hablar de algo que hemos venido gestionando, tocando, conversando desde hace ya varios días a nivel de grupo y a nivel también de enseñanza. Vamos a hablar sobre las creencias. Voy a traer a Andrea Valesca con nosotros. Hola, Andrea. Hola, hola, gracias por la invitación y por tener este espacio donde tanta información valiosa se comparte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y no pudo llegar en un momento como este, que es el mejor momento, porque una vez más el universo entrama y el entramado, bueno, te trajo cuando hemos estado con los chicos del grupo que yo dirijo, precisamente estudiando, revisando cuestiones que tienen mucho que ver con ese viaje interno que nos permite ver desde adentro, de lo más sutil, cómo somos generadores de esta realidad, ¿no? Que a veces no nos gusta y no terminamos por aceptarla. Andrea, ¿cómo estás? Sí. Casi todos te conocen, pero para los que no te conocen, que están en diferentes partes del mundo, ¿quién es Andrea Valesca? Sí, soy coach de integración de vida, coach holístico. Soy guía intuitiva del tarot, herbalista y facilitadora de círculos de mujeres. Mi background es ingeniería en administración de empresa y tengo una maestría en ciencias administrativas con certificación en liderazgo internacional y desarrollo de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, desde mi background comenzó toda una transformación que me llevó al coaching holístico. Soy chilena y resido en Colorado, Estados Unidos. Muchas gracias por ese resumen de todo tu recorrido en esta encarnación. Andrea, esto realmente es bastante importante para nosotros porque ya lo mencioné, hemos estado gestionando y puedo decir todas las personas que están conectadas y las que se van a conectar entienden claramente que hay algo dentro de nosotros que tiene que ser gestionado, o sea, que el mundo externo no determina, sino algo dentro de nosotros. Eso que sospechamos que nos maneja vendría a ser como el título que hemos elegido para esta charla, o sea, las creencias son Sí, las responsables de la película que vemos todos los días. así es. Sí, sin duda, nuestras creencias crean nuestra realidad, por eso elegimos ese título, porque realmente podemos co-crear la vida que queremos cuando nos hacemos conscientes de las creencias que están manejando nuestra vida o que están creando nuestra vida desde el subconsciente. ¿Cómo podemos definir una creencia para que quede claro, ¿no? En términos, digamos, reales? Ujú. ¿Cómo definimos una creencia? Sí. Bueno, las creencias comienzan como una idea o como un pensamiento al cual le hemos dado tanta intención y atención durante mucho tiempo que se vuelve una creencia. Entonces, un pensamiento o una idea de que tanta atención y creencia, valga la redundancia, que le hemos dado, que se vuelve un sistema de creencia. Y nuestro sistema de creencia está relacionado con nuestros valores de vida. Entonces, cuando tenemos un sistema de creencia que es todo en nosotros, tenemos un sistema de creencia bien fuerte en nuestra vida que se genera desde el tercer trimestre del embarazo de nuestra madre hasta que tenemos 7 años. Muchas de estas creencias, de hecho, de esta idea o de estos pensamientos que le hemos dado tanta atención, se vuelven la base o la fundación de cómo es que creamos nuestras vidas. Entonces, se puede definir como un pensamiento que le hemos dado mucha atención por mucho tiempo, pero usualmente las creencias que nosotros crecemos no son ni siquiera de nosotros, sino que fueron pasados en generación y de la forma en que fuimos criados los primeros años de nuestra vida. Súper gráfico, muchas gracias.
Karan, ella es instructora de Kundalini Yoga, Yo practico Kundalini Yoga también. excelente máster en esto, y está con nosotros también dándote la bienvenida. Maravilloso. David Ramírez, dándote la bienvenida. Guadalupe saludando también, dándote la bienvenida, sorprendida por lo que ya nos has soltado, la clave que nos has soltado. Ernesto Fernández también dándote la bienvenida desde México. Jacob es un integrante nuevo de este grupo. Aquí está, dando la bienvenida desde Dallas, Texas. Mari Carmen también es nueva en el grupo. Ella conduce un programa una vez cada 15 días que se llama ¿Y por qué no? Ay, qué bien, sí, qué con mi bueno. compañera Gabriela Corona. Así, los días jueves. Dándote la bienvenida. Aquí está con los saludos. Amina Carreón también. Buenas noches. Bienvenida, Andrea. Gracias, gracias. Brenda Morales desde... Nos soltaste lo que era ya una creencia. ¿Y cuál es el impacto de eso en las personas? Bueno, se cree, de hecho, hay un neurocientífico que se llama Joe Dispenza y él habla de que si hacemos un recorrido de nuestra vida desde los 35 años hacia atrás, nuestra vida en sí ha sido creada hasta los 35 años de alguna manera por las creencias que hemos tenido toda nuestra vida, sin juzgarlas, sin observarlas, sin siquiera darnos cuenta que tenemos esas creencias. Entonces, claramente nuestras creencias están impactando nuestra vida y no es hasta que nos damos cuenta de que estas creencias existen que podemos comenzar a co-crear lo que realmente queremos. Y como decíamos anteriormente, nuestras creencias están basadas desde el subconsciente. Y el subconsciente es el que maneja la película realmente. Y creemos que nuestra conciencia es la que está creando nuestra vida, pero en realidad 95% de nuestra vida es creada por el subconsciente, que no nos damos cuenta. Usualmente reaccionamos o decimos cosas o hacemos cosas inconscientemente como un instinto. Si quiere, el instinto, por ejemplo, cuando vemos un gato y le tiramos una pelota, el gato por instinto va a levantar la mano y agarrar la pelota, ¿cierto? De alguna manera así funciona nuestro subconsciente. Es como un instinto que trabaja basado en esta base de creencias que fueron entregadas hacia nosotros desde el tercer trimestre, del último trimestre del embarazo hasta los 7 años de vida. Entonces, usualmente todo lo que observamos en nuestra niñez, todo lo que escuchamos de nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que estaba alrededor de nuestra niñez, lo absorbemos como una esponja y creemos que es nuestra realidad. Y nunca lo juzgamos porque es lo que es y es lo que aprendimos. Y cuando ya estamos en nuestros 30 y tantos años, comenzamos a darnos cuenta, wow, en realidad, ¿cómo es que he creado esta vida? Claro. Si no es lo que realmente quizá a lo mejor alguna persona quería. Es ahí cuando recién nos comenzamos a cuestionar nuestras creencias, a cuestionar cómo es que podemos cambiarles. Y dime una cosa, y cuando, por ejemplo, esa película que tú mencionas está siendo proyectada y no me gusta lo que estoy viendo, no estoy de acuerdo, no me gusta, creo que algo está mal, la mala suerte, lo que fuese, pero soy consciente ahora, ¿no? De que esa proyección emana de mí, de mi ser, de todas esas experiencias. ¿Las puedes modificar? O sea, o ya estoy condenado a vivir esa película hasta el final de mi encarnación. No, sí se puede modificar y eso es lo bello de la creencia, de que no es algo palpable, ¿cierto? Es algo que es como una idea o como un pensamiento, como decíamos al principio, al cual les hemos entregado mucho tiempo, mucha atención en un largo periodo de tiempo que se vuelve una programación. Y así como la televisión te entrega programas de televisión para programar la mente, de la misma manera podemos reprogramarnos y reprogramar nuestra mente. Nuestra mente es como una herramienta que se puede reprogramar y de esa misma forma podemos crear nuevas creencias. Y para poder cambiar creencias es importante reemplazarlas con nuevas creencias. Entonces, sí, claramente se pueden crear nuevas creencias y se pueden reemplazar
Por ejemplo, si alguien quiere mejorar sus relaciones de pareja o su relación con el dinero o con el trabajo, etcétera, se puede comenzar a preguntar a sí misma cuáles son mis creencias con respecto a la pareja Claro. o a una relación amorosa, o cuáles son mis creencias con respecto al dinero. Usualmente, por ejemplo, el dinero. Quizás más de alguno ha escuchado, no, el dinero o todas las personas que tienen dinero no son buenas, o el dinero Claro. aquí era allá. Entonces, muchas veces escuchamos ideas que fueron, o creencias que fueron traspasadas de otras personas y no las juzgamos y estamos creando inconscientemente nuestra vida desde esa base. Y Ujú. al poder darnos cuenta, observar la creencia, es cuando podemos reemplazarla con una nueva para poder co-crear lo que realmente queremos. Y es sumamente importante reemplazarlas con una nueva creencia para poder modificarlas. Porque podemos observar una creencia, podemos verla, podemos darnos cuenta que está presente, pero si no le reemplazamos con una nueva, vamos a volver de nuevo a lo mismo por el subconsciente, que es quien realmente es el que maneja El nuestra vida. proyector. Ajá. Y digamos que establezco ese proceso de limpieza, de vaciarme y introyectar nuevas creencias. ¿Qué es lo que pasaría afuera entonces en el externo, ¿no? En el mundo exterior? Asumo que las cuestiones siguen siendo iguales, pero, o sea, ¿qué pasa ahora conmigo con relación a esa antigua película que me molestaba o que me frenaba o que no me permitía lograr los resultados objetivos que yo me planteaba? Todo cambia realmente, porque comenzamos a co-crear lo que realmente queremos, comenzamos a enfocarnos en realmente a lo que queremos. Porque una vez que observamos una creencia y que sabemos que no es verdadero para nosotros, Ujú. podemos enfocarnos de una forma distinta al objeto a la idea a la cual nos estamos enfocando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dinero. Si nos damos cuenta de que hay una creencia o quizás escuchamos a nuestros padres decir algo del dinero o tener discusiones como el dinero, Claro. y hoy día, en el día de hoy, a tu edad adulta, te das cuenta que estás teniendo una relación con el dinero distorsionada, por ejemplo, al ir atrás a tus creencias y poder reemplazarlas con nuevas creencias, tu realidad externa comienza a cambiar y te Ujú. empoderas porque comienzas a co-crear la vida que realmente te mereces y la vida que realmente quieres. Entonces es muy empoderante. Wayne Dyer, que falleció, pero él decía, que tenía una frase muy bella que decía, cuando comenzamos a observar las cosas de una forma distinta, las cosas que observamos cambian. Entonces, lo mismo pasa con las creencias, cuando podemos darnos cuenta de que hay una creencia limitante, porque eso es lo otro, usualmente nuestras creencias Claro. son limitantes. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas creencias limitantes y las reemplazamos con algo nuevo, nuestra realidad cambia y empezamos a ver todo distinto. Todo Claro. empieza a, a desenvolverse de alguna manera de la forma que realmente es como queremos. Entonces es bastante empoderante hacer el trabajo de creencia. Y absolutamente todo tiene creencia. Todo lo que crees sobre ti, lo que crees sobre la comida, lo que crees sobre la medicina, lo que crees sobre las amistades, lo que crees sobre las parejas, sobre el trabajo, sobre la tecnología, sobre el mundo en el que vivimos, todo Claro. tiene una creencia tachada. Entonces, cuando comenzamos a hacer el trabajo de creencias, que es realmente la base de todo cambia. Haciendo como un pequeño pie de página y todo eso, estamos en luna llena, creo, todavía, ¿no? Uy, Empezamos, sí. ¿no? Ayer entramos con la luna llena en Piscis y qué bello que lo nombraste porque las lunas llenas son la oportunidad perfecta para poder transformar lo que ya no queremos en nuestras vidas. Usualmente, como humanos, sabemos de inmediato lo que no queremos, pero nos Ujú. cuesta un poquito. Si alguien nos pregunta, hey, ¿qué es lo que quieres? Como que nos cuesta un poquito saber lo que queremos, pero sabemos de inmediato lo que no queremos. Entonces, Claro. las lunas llenas son una oportunidad bastante bella para trabajar con la energía de la luna y la energía del sol, porque la luna en sí no tiene luz, sino que refleja la luz del sol. Son una oportunidad maravillosa para transformar
lo que ya no queremos en nuestras vidas y ingresar lo que sí queremos. Es una oportunidad poderosa de poder comenzar a co-crear nuestras vidas y un ejemplo, más que un ejemplo, como una tarea o como un ejercicio muy práctico que se puede hacer es anotar en un papelito todo lo que no queremos ya en nuestras vidas, todo lo que queremos Ujú, transformar, lo que nos está limitando quizás a hacer lo que realmente queremos ser, y lo anotamos en un papel y se lo entregamos a la luz de la luna y luego lo quemamos y esas cenizas las podemos ofrecer ujú. tanto en un agua como a la madre tierra, y podemos también en otro papel escribir, reemplazar cada una de esas cosas que estamos transformando para lo que sí queremos. Estas prácticas, por ejemplo, que estás mencionando, son muy comunes a nivel chamánico, Sí. pero un poco como que en Occidente nos han criado de otra manera, o sea, como que nos han combinado a entender que el saber sostiene mi realidad, es decir, lo que mi mente me dictamina, sustentada en el paradigma de la ciencia que elegí, llámese mi carrera, por ejemplo, ¿no? Es el generador de mi realidad. Sí. ¿Puedo yo, o sea, cuando tú dices cambiar las creencias, o sea, puedo hacerlo, digamos, a partir del hecho de que simplemente se me ocurre esta frase, creencia y la introyecto y ya está, mi subconsciente la acepta, o sea, con esa facilidad? ¿O es como la mente consciente que te dice, no, demuéstramelo, las matemáticas, la economía dice que no es posible, cuestiones de ese tipo? Se necesita un trabajo, se necesita un trabajo. Las cosas no suceden tan solo porque sí, porque de alguna manera creemos que es la mente consciente manejando nuestras vidas, pero en realidad es el inconsciente. Entonces, cuando comenzamos a observar nuestras creencias, nuestro consciente, que está relacionado con nuestro ego, no va a querer No va a cambiar, querer, no ¿no? va a querer dudar. Por ejemplo, si alguien ha pensado toda su vida que es feo, si va a decirse a sí mismo, yo no soy feo, soy bonito o soy bonita, el ego va a decir, no, pero si esto pasó y esto y van a empezar a salir toda esta historia, ¿cierto? Que han estado sosteniendo esta creencia por tanto tiempo, que va a tener que hacerse un trabajo. Entonces es importante comprender de que las creencias sí se pueden cambiar y sí se pueden transformar, pero requiere de tiempo. Por ejemplo, un hábito, ya sea cualquier hábito, hacer ejercicios, requiere de al menos 28 días para entrenar la mente para generar un nuevo hábito. Entonces, imagínate, si llevamos 30 y tantos años de nuestras vidas viviendo o creyendo, teniendo una creencia de algo en específico, no lo vamos a cambiar en 2 días. Se necesita por lo menos 28 días para poder formar un nuevo entendimiento de lo que queremos. Una nueva red neuronal que sostenga la realidad. Exacto. Sí, y ahí entra también los neurotransmisores que acabas de decir, que son como las neuroconexiones que hay en el cerebro, las neuronas, ¿cierto? Es la Ujú. neuroplasticidad, que son las neuronas que son nuevas conexiones de neuronas que comienzan a a crear nuevas conexiones. De hecho, esto está comprobado, ¿cierto? De que cuando una persona trabaja, por ejemplo, en la meditación, o la misma chica que hace Kundalini Yoga, ¿cierto? Claro. Ella sabe de que las mantras, por ejemplo, trabajan en nuestra neuroplasticidad. El hecho de decir una mantra en voz alta, que puede ser una mantra relacionada con una meditación o puede ser una mantra como una afirmación que tú mismo creaste. Por ejemplo, eh, el dinero viene a mí fácilmente. Esa es una afirmación y lo podemos decir como una mantra todos los días. Esa misma mantra que la vamos diciendo, es importante decirla en voz alta, por ejemplo, como técnica. ¿Por qué? Porque arriba de nuestro paladar nosotros tenemos 84 meridianos. Dentro de estos meridianos que tenemos adentro del paladar, arriba, al mover nuestra boca, al decir una mantra en voz alta, esa saliva va a enviarle el mensaje al cerebro de crear estas nuevas conexiones neuronales, crean ese fluido de conexiones neuronales. Entonces es un trabajo que se debe hacer con repetición. Ujú. Y al principio el ego va a querer entrar en el camino y va a querer mostrarte todas las veces que en realidad en tu vida has manifestado algo que está relacionado con esa creencia para interferir, porque el ego no le gusta el cambio, al ego le gusta el estar cómodamente, ¿cierto? Pero también sabemos de que están los cambios y el crecimiento
sucede fuera de nuestra zona de confort. Y el ego le gusta estar ahí de alguna manera protegiéndonos. No digo que el ego sea malo, sino al contrario, nos protege de lo desconocido. Entonces va a Claro. tratar de volverte a la realidad que has estado viviendo toda tu vida. Entonces, sí se pueden cambiar las creencias, pero requiere de un trabajo, requiere de una dedicación, requiere de hacer el trabajo en sí, de trabajar en sí, en uno mismo y ese compromiso y disciplina que tiene uno con uno mismo. No sé Pues un si se poco como entiende. que generar el hábito para que el hábito genere la programación y la Exacto, programación haga el cambio en nuestro ADN o lo que fuese necesario o algo así. exacto. Hasta a nivel celular, claro. Hasta llegar a un momento que comienza a trabajar a nivel celular y podemos cambiar nuestro Este, ADN. Sí. cuando tú Porque le el preguntas, por ADN, ejemplo, si te das sí. cuenta, disculpa, el No, sí, ADN te escucho. es como una trenza, ¿cierto? Que está Ujú. bien como apretada, pero cuando comenzamos a trabajar en nuestra reprogramación, poder trabajar en nosotros mismos, el ADN como que se empieza a soltar de alguna manera, como que se empieza a poner un poquito más, Permeable, flexible. ajá, y es por eso que ahí podemos también trabajar a nivel celular y podemos cambiar nuestro ADN para que las nuevas generaciones, por ejemplo, hijos, no vengan con esa programación, porque como decía anteriormente, la mayoría de nuestras creencias fueron traspasadas de nuestros padres y de ellos fueron nuestros abuelos y así Claro. sucesivamente hacia atrás. Entonces, cuando uno comienza a trabajar en uno, también puede reprogramar sus células para llegar a liberar a las futuras generaciones que vengan con una programación distinta. Este, yo te iba a decir, cuando tú normalmente le preguntas a alguien, este, ¿cuáles son, cuál es tu mayor preocupación o cómo es la cosa? Casi siempre las personas van sobre dos puntos, la plata y la salud. O sea, digamos que la realidad de la gente está enfocada esencialmente en esas dos cuestiones, ¿no? O sea, Sí. la salud y la plata. O las ¿No? relaciones La también. salud para vivir y la plata para gastarla, ¿no? Entonces, Sí, sin duda, por sin ejemplo, duda. Y se pueden este, hacer, sí. sí, este trabajo, digamos, de cambiar creencias, si lo llevo al área específica de la salud, ¿me Mm, beneficia? O sea, ¿también me puede beneficiar en la biología de mi cuerpo? claro, claro que sí. Claro que sí. O sea, Porque, ¿podría salir de una patología o de algún oh, síntoma de repente? ¿Has sí, tenido alguna experiencia, digamos, que puedas mencionar más o menos? ¿O conoces de alguien que... sí. Lo que pasa es que cuando comenzamos, por ejemplo, como decía anterior, nuestras creencias son pasadas en generaciones y generaciones, ¿cierto? Y si pensamos en nuestros países latinoamericanos, la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, el doctor que tenía el delantal blanco era el que tenía la razón y lo que decía el doctor era lo que era, ¿cierto? Es la verdad y nadie lo cuestionaba. Claro. Hoy en día estamos viviendo en una nueva era como planeta, estamos recordando ¿cómo se dice? La medicina ancestral, donde sabemos que la madre tierra tiene un poder sanador bastante importante y nosotros, nuestro cuerpo, somos como fractales de la madre tierra. Entonces estamos conectados, nosotros somos parte de ella, ¿cierto? De la madre tierra. Y por ende, todo lo que la madre tierra nos da, nos nutre, tiene un efecto positivo en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando colocamos algo que es químico, que fue creado en un laboratorio, por ejemplo, nuestro cuerpo va a reaccionar a ello porque no lo conoce, porque no es natural, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos a trabajar una sanación natural o una sanación en alineamiento con la madre tierra, nuestro cuerpo comienza a ser el ser que tiene que ser, el ser humano, ¿cierto? Que nació para ser. ¿A qué me refiero con esto? Que como somos nosotros pertenecemos, entonces al nosotros ser parte de la tierra, estamos en alineamiento, nos nutrimos, nos, Claro. ¿cómo se dice? Como que existe este encaje, ¿cierto? No hay como que fluye. En cambio, cuando tenemos
ingresamos productos o medicamentos que son de alguna manera químicos, el cuerpo reacciona como un cortocircuito, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando comenzamos a cambiar nuestra creencia, por ejemplo, de que la medicina occidental hace algo en específico y que la medicina natural tiene este otro efecto, obviamente, al cambiar esa creencia, por ejemplo, de la medicina natural, que nos puede ayudar a sanar, el cuerpo va a reaccionar de una manera más rápida, porque es parte de la naturaleza en sí. ¿Se entiende? Claro. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero a lo que Sí, sí, sí. claramente sí se puede, sí se puede uno autosanar cuando comienza a autocuestionarse todas las creencias, sobre todo con respecto a la salud y al entender por ejemplo, por ejemplo, tú decías, si lo he visto yo en algún caso, mi propio caso, a muy temprana edad yo fui diagnosticada con PCOS, que son como ovarios micropoliquísticos, a muy temprana edad. Y a los 15, 16 años, mi madre me llevó al ginecólogo porque era lo Ujú. que yo pensaba que era lo mejor, ¿cierto? Ella creció de alguna manera pensando que eso era lo mejor para mí, y sí lo era en ese momento. Claro. Nunca nadie cuestionó el método que el ginecólogo me entregó a mí para yo poder supuestamente sanar este síndrome, esta condición. No fue hasta que yo, a los 30 y tantos años de edad, que comencé a autoobservarme y a saber qué realmente efectos tenía este medicamento en mí y a entender los efectos de los químicos en el cuerpo, me di cuenta que en realidad el ginecólogo no tenía toda la información, ¿me entiende? Y que en realidad la madre tierra me podía entregar eh, métodos de sanación más natural y que estaban en alineamiento y en acorde con mi propio cuerpo que lo que me dijeron por todo ese tiempo. Pero ¿por qué estoy contando esta historia? Porque por muchos años yo estuve, por ejemplo, tomando pastilla anticonceptiva Claro. pensando que esto me iba a ayudar con la condición y nunca lo cuestioné. Nunca lo cuestioné Ujú. porque era la creencia de que el ginecólogo tiene la razón y es lo que es lo mejor para mí en estos momentos. No fue hasta que yo comencé a cuestionarlo y comencé a cambiar mis creencias con respecto a la sanación holística, por ejemplo, que llegó toda una información con respecto a cómo es que la Madre Tierra nos puede acompañar, sobre todo a nosotras como mujeres en la salud uterina, para poder autosanarnos de una forma natural. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y yo más bien quisiera agregar, ya que tú has mencionado, voy a soltar algo que mi familia y yo practicamos, ¿no? Este, por ejemplo, cuando yo voy a un lugar nuevo en el que nunca he estado, ya sea por cuestiones del trabajo o de paseo o lo que fuese, hago esto también, que como mi ritual de presentación, siempre yo me agacho y cojo un poco La del, tierra, del powder, o sea, de la la tierra, tierra, y lo pongo debajo de mi saliva, qué bello. porque tengo la plena conciencia de que estableciendo esa conexión, ese espacio me va a informar sobre la plataforma que ahí está gestionando esa realidad, plataforma que yo no conozco. Qué lindo. O sea, como que establezco ya una conexión real a través de una comunicación. Y créeme que no te podría yo demostrar, digamos, científicamente que he tenido resultados, pero por ejemplo, oh casualidad, me dan el trabajo a mí. Por ejemplo, ¿no? Yo gané el trabajo. Este, lo que hice, o sea, digamos, por decirte, en la parte externa que tiene que ver con las plantas o qué sé yo, las plantas crecen pero majestuosamente. Y, ¿me entiendes? O sea, como que entro en más conexión a través de ese proceso. Y eso, bueno, lo aprendí hace algún tiempo, precisamente de esta cultura chamánica, ¿no? De entrar en contacto con la naturaleza, con la madre tierra. Ya que lo mencionaste también, entonces yo te menciono una práctica muy Qué particular. bello. Qué bello. Además que estamos pasando como humanidad una nueva era, ¿cierto? Y donde estamos siendo llamados a esta conexión con la Madre Tierra, porque hemos pasado por
muchísimos años desconectados de la madre tierra, la industrialización y toda esta generación de productos, por ejemplo, que son dañinos tanto para la salud del humano como para la madre tierra. Y ahora en esta nueva era estamos todos siendo llamados a tener más conciencia con respecto a lo que usamos o a lo que compramos o a lo que elegimos, que sea en conciencia con la sobrevivencia tanto del humano como de la madre tierra. Entonces, el comenzar a conectarnos, en nuestra naturaleza eso, en realidad, el comenzar a conectarnos con la madre, en este caso, es fundamental. Por ejemplo, ir a un lugar donde hay césped, cierto pasto, y poner tus pies descalzo por 15, 20 minutos, eso recalibra todo tu cuerpo. Claro, claro. Recalibra todo tu cuerpo. Entonces la madre tierra tiene ¿cómo se dice? Una vibración electromagnética súper sanadora, súper sanadora, pero como nos movimos del campo, de la farm, ¿cierto?, a la ciudad, nos desconectamos de eso. Y lo digo también por experiencia propia. Yo viví mucho tiempo en Nueva York, en Manhattan, o sea, en la misma ciudad, y no me daba cuenta de lo desconectada que estaba hasta que me mudé a Colorado, que estoy cerca de las montañas, y ahora me doy cuenta, wow, cuán desconectada estaba en ese tiempo, cuán desconectada Claro. estaba de la naturaleza, de los ritmos del sol, los ritmos de la luna, y todo que es muy importante para nuestra salud y para nuestro empoderamiento. Exactamente. Sabes que yo también viví en Nueva York 10 Sí, años. Sí, ya llevo sí, 6 años igual, aquí en 11 años. California, pero también era neoyorquino, vivía en Forest Hills. Entonces, bueno, un barrio lindo también, créeme. No, Sí, no había edificios majestuosos ni montañas, pero bastante interesante. Dime una cosa, la otra cuestión que te decía, o sea, salud, ya lo vimos, la plata. Mucha gente empieza un proyecto, nunca le va bien, quiebra su empresa, hace esfuerzos pero grandes, préstamos del banco, cuestiones. A ese nivel, digamos, a ese nivel también, digamos, en esa área de la abundancia, lo que vendría a ser la parte financiera, también podemos decir que son nuestras creencias los culpables de que esa persona no pueda, iba a decir yo, esa persona, no quiero invocar en mí, que esa persona no prospere financieramente, por ejemplo. sí, de hecho, cuando tú lo acabas de decir, dijiste nunca le va bien. Eso es una creencia. ¿Me entiendes? Una persona hace su negocio y nunca le va bien. Claro, Eso es una creencia. Y tan solo al pensar de que la persona ya nunca le va bien, no le va a ir bien. ¿Me entiendes? Porque las creencias, ¿cómo es que trabaja el subconsciente? Es que todo lo que manifestamos en nuestras vidas está condicionado por lo que creemos internamente. Entonces, primero comenzar a entender de que el dinero es una energía y que todo es energía y que el dinero es una energía y que el dinero, por ejemplo, una técnica bien poderosa que se puede hacer con el dinero es colocarle un nombre. Muchas personas oh, claro, dicen el dinero no viene a mí o el dinero se va fácilmente o el dinero, tan solo las personas malas tienen dinero. Hay una cantidad de creencias con el dinero que claro, es increíble. Por ejemplo, si hacemos el trabajo de una práctica de cambiarle el nombre al dinero, es decir, Pablito. Pablito, en vez de decir dinero, decimos Pablito. Si decimos Pablito no viene a mí, Pablito tan solo la gente que tiene a Pablito es mala, Pablito viene pero se va, o Pablito nunca me alcanza. Pablito en sí no va a querer venir a ti, porque tienes todas esas creencias y que claro. Pablito va a decir, ¿para qué me voy a acercar a esa persona si ya sé que tiene Lo todas que estas piensa de mí. creencias? Claro. Entonces es energético. Cuando comenzamos a observar nuestras condiciones y creencias limitantes sobre el dinero, nos podemos dar cuenta de que al reemplazarlas con nuevas creencias y al entender que el dinero es una energía, el dinero se va a sentir de alguna manera atraído hacia la persona y la relación con el dinero va a cambiar. Entonces, claramente es importantísimo autoobservarnos y cuestionarnos y preguntarnos, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la mente cuando alguien te dice del dinero? Hay mucha gente que ni siquiera le gusta hablar del dinero, que es como Sí, algo, como que claro, no me entiende, entonces no, hay una,
hay por ejemplo, yo estudié negocios, ¿cierto? Y en el área de los negocios te enseñan que el dinero, no te enseñan que el dinero es una energía, sino que te enseñan que el dinero hay que ir y buscarlo y tratar de encontrar todas las formas Claro, posibles de poder convencer a la otra persona para que te compre tu producto, ¿cierto? Pero cuando comenzamos a entender que el dinero realmente es una energía y que no hay mucha persuasión de por medio, que no se necesita tanto esa persuasión, sino que tan solo es cambiar tu sistema de creencia y abrirte al dinero. Por ejemplo, al decir, a mí me encanta cuando Pablito viene porque me ayuda a cumplir las cosas que yo quiero, a comprar lo que yo quiero, claro, invertir, ayudar. Entonces, cuando empezamos a hablar de una manera positiva del dinero, el dinero como energía se va a sentir atraído a uno. Porque es lo mismo como los polos, cuando se está, los animales que se atraen, entonces lo claro, mismo con la energía. Cuando estamos hablando de algo de una forma negativa, la energía no va a querer venir a ti y lo mismo pasa con el dinero. Y por eso una técnica muy poderosa que se puede hacer es cambiarle el nombre y darte cuenta cada vez que hablas del dinero, cómo es que te estás expresando o qué es lo que siente cada vez que estás gastando tu dinero. Cuando vas y compras algo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes de que, el dinero se va a ir y no va a volver? claro, ¿Sientes, claro. wow, tengo esta capacidad de energía? Porque el dinero es una energía, al dinero tampoco le gusta estar ahí Estático, ¿no? sacado, claro, porque es una energía y va a encontrar una forma. Hay muchas personas de que les llega el dinero y lo quieren mantener ahí tan solo por el miedo de que se va a ir, creencias limitantes, y el dinero va a encontrar una forma para irse. O se les va a quebrar algo, o va a pasar algo que el dinero va a tener que ser invertido de esa forma. Entonces, comprender de que el dinero es una energía y que como en sí se necesita movimiento. Es lo mismo que el agua, ¿cierto? No Claro, podemos claro. hacer el agua. Si el agua se estanca, se vuelve un pantano, ¿cierto? Entonces, y ni los animales quieren acercarse al pantano. Entonces, comprender de que es una energía y que le gusta el movimiento. Y que así como recibimos, damos, y recibimos, damos. Y eso es lo, lo, lo bello, creo yo, de la evolución, que todo va pasando así, de alguna manera, como un 8, ¿cierto? Como un signo del infinito. Nuestro poder Ujú. de dar es igual que nuestro poder de recibir. Entonces, digamos que sí estamos obligados a cambiar nuestras creencias como principio de partida ante el crecimiento. O sea, si yo quiero crecer, tengo que modificar mis creencias. Es Más necesario que, reemplazarlas. más que obligados, incentivados, diría yo. Si Incentivados. realmente Claro. queremos mejorar nuestra vida y co-crear. Sí, primero que todo, hacernos las preguntas de ¿con qué es que no estamos satisfechos en nuestra vida? ¿Qué es lo que no nos gusta, lo que hemos creado en nuestra vida hasta el momento? ¿Qué es lo que nos gustaría mejorar? Y comenzar por ahí, ¿cierto? Y de ahí comenzamos a preguntarnos, ok, si es la relación con el dinero, okay, ¿qué es lo que pienso yo del dinero? Y comenzar a auto-observarse y a auto-cuestionarse absolutamente todo. Y siempre vamos a volver a la niñez, que es muy importante esto, porque, de nuevo, desde el último trimestre de embarazo de la mamá hasta los 7 años, fue que escuchamos y absorbimos todas Ujú. nuestra creencias limitantes. Entonces, es importante volver atrás, hacer ese ejercicio, decirse, ok, ¿qué es lo que yo escuché a mis padres decir sobre el dinero? ¿Qué Claro. es cómo ellos manejaban el dinero? Ujú. ¿Cierto? ¿Qué discusiones tenían sobre el dinero o no discusiones? O siquiera hablaban del dinero o no hablaban del dinero. ¿Me daban dinero cuando pequeña? ¿No me daban dinero? Entonces, cuando empezamos a auto-observarnos y realmente volver atrás, podemos ir a la raíz, más que a la raíz, ir a la semilla de donde esto se Claro, claro, generó para luego poder entender, por eso es que creé esto, por eso es que co-creé claro. esto y ahora lo puedo reemplazar y cambiar. Excelente. Andrea, hay un montón de comentarios, Yeah, muchos de ellos creo que están relacionados genial. con esto. Sí. Es impresionante lo que nos has explicado porque nos has hablado, pero así, o sea, de todo, hasta psicomagia y todo, ¿no? Si me permites leer unos Sí, comentarios, sí, genial, sí. vamos a ver. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué lindo nombre. Eh, Aquí nos dice Mayelin que ella ama a Joe Dispensa. Bien. ¿Creencias de la madre influyen inicialmente sin darnos cuenta?
¿sí? Absolutamente. Como lo decíamos, todo lo que nuestra madre pasó en el embarazo, nosotros lo absorbemos. Por eso es muy importante hacer el trabajo del niño interno, hacer constelaciones familiares, realmente ir hacia adentro, volver hacia Ujú. atrás para poder ir a la semilla de donde todo comenzó, sin duda. Y yo personalmente creo de que todo en esta vida estamos acá sanando la relación con la madre. Así como estamos sanando como humanidad la relación con la madre tierra, también estamos Sí. sanando la relación con nuestra madre. Karan nos menciona, es un arte hermoso descubrir las creencias, Sí, empoderante. gestionarlas, empoderarse, ¿no? Modificar lo Sí, que puede estar frenándote o algo así. En el fondo creo que no hay creencia mala, sino tal vez que de repente es la creencia equivocada para el objetivo que tú te estás planteando, ¿no? claro. Y sabes que hay una historia bien linda, más que linda, es como una anécdota si me permite compartir, que por ejemplo Sí, había una familia que tenía la receta del jamón y hacían el jamón de cierta manera y cortaban el jamón ambas partes, la parte del príncipe, como los ambos extremos, cortaban sí. el jamón y hacían la receta. Y la abuela hacía esta receta, luego la abuela falleció, la mamá, la tía hacía esta receta. Y luego la mujer hizo la receta y llegó un momento en que la hija de la mujer hizo la receta y le pregunta a la mamá, ¿y por qué es que cortamos la parte, los extremos del jamón? Y la mamá dice, no, no sé, o sea, esta es la receta que me dieron y es como es, ¿cierto? Y no llegó, bastó solo hasta que una persona comenzara a cuestionar el por qué cortaron los extremos del jamón Wow. de la receta, que vuelven atrás y preguntan el por qué. Y era porque la abuela en ese tiempo no tenía como un, ¿cómo se dice? Un pote de vidrio más grande que tenía que cortar Oh, los ya, 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 extremos. ya. Pero en realidad no había ninguna ciencia, sino que era porque en ese momento ella no tenía, ¿me entiendes? El equipamiento o Claro, claro, claro. cosa específica o tan grande para poder hacer el jamón, pero nunca nadie lo cuestionó, todo el mundo hizo la receta de la misma manera hasta que llegó una persona que lo cuestionó y se dan cuenta que en realidad ni siquiera había una ciencia detrás, era porque era lo que había en ese momento. Y Exactamente. eso es lo importante de trabajar con las creencias, que tan solo es cierto, una historia muy chistosa, porque tan solo se se necesita una persona que lo cuestione para Claro, poder claro. hacer el cambio. Y lo importante de esto es que cuando una persona empieza a trabajar en uno y a hacer el trabajo en uno, sana 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. Y seguramente lo loco en esta historia es que viene la interpretación, ¿no? Que la gente, o sea, los familiares dicen, no, ese es el corte perfecto para mantenerlo fresco, vas Eso, a... claro. Qué bien que te hayas tomado así, porque cada uno tiene su propia creencia del por qué Y era. seguro el día que lo cortaron así, está feo porque el corte, ¿no? Se malogró el jamón por el corte. Bueno, un poco entonces, claramente con este ejemplo nos estás demostrando cómo la creencia influye en el psiquismo, ¿no? O sea, te hace ver una realidad y te hace creer que una cosa Y nuestros cuando... sistemas de valores también. Sí, 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 sí. Muy bien. Es muy cierto hasta que nos damos cuenta de que el subconsciente dirige nuestra vida. Hoy lo comprobé con Johnny, es sorprendente. Muchas gracias, Mari Carmen. Hicimos una práctica a nivel de subconsciente justo un rato Maravilloso. antes y bueno, descubrió cosas que a veces son contrarias a lo que la mente consciente te puede dictaminar, ¿no? Ujú. La mente reactiva también le llaman, esa es la mente subconsciente que reacciona, Sí. ¿no? Ok, Por ejemplo, cuando estamos en fight or flight, cuando estamos bajo un trauma o bajo una circunstancia que nuestra vida está en peligro, no va a ser la mente emocional ni la mente la neocorteza, que es como la mente consciente, como el Buda despierto en cada uno de nosotros, sino que va a ser la mente reptiliana, la mente reactiva, la que va a reaccionar. Porque como decía, volvemos al instinto. claro. Y es para de sobrevivencia, porque todo lo que aprendimos hasta los 7 años es para sobrevivir, Ujú, porque de alguna manera nos protegió, pero eso no quiere decir de que sean verdad. claro. ¿Entiendes? Jacob nos pone, gracias Johnny por la maravillosa oportunidad que nos brindas con toda la información sumamente valiosa. En este caso, yo le cedo esta frase a Andrea, es la que nos ha traído esta información sumamente valiosa.
Gracias por el comentario. Desaprender lo aprendido. Sí, claramente. Desaprender lo aprendido. Carlos Flores nos saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, bienvenido. Ahora empiezo este maravilloso camino de co-crear mi mundo. Sí, excelente. A modificar en mí, nos dice May también. Gabriela Corona, buenas tardes, buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela también es conductora, es instructora del método Integra nivel 3 y conduce un programa conjuntamente con Mari Carmen Cortés, una vez cada 15 días, los jueves, y por qué no. Te invito a que lo veas, es un programa bastante interesante. Sí, me gusta el nombre. David Ramírez, como la creencia se origina de un pensamiento, se puede... Sí, claro, ya lo dijo, se puede cambiar. La creencia impacta en lo denso, o sea, tu creencia te hace ver el mundo exterior de una forma diferente. Y se manifiesta también en lo físico, se manifiesta en lo físico. Todo lo que hemos manifestado en nuestra vida viene desde las creencias, entonces quizás lo que quiere decir que impacta en lo denso, querrá decir también lo que vemos manifestado en nuestra vida, tanto físico como materializado es la palabra. Sí, cantidad de comentarios. Vamos a... chicos, quiero pedirle disculpas si no logro leer todos, me van a perdonar. Voy a al azar así, escoger para que... Pero créanme que después del programa, con mucho gusto, yo voy a responder las preguntas que pueda responder. Veamos. José Luis nos dice, wow, genética cultural. Sí. María Guadalupe González, cierto, Yunes, salud, dinero y siempre. Y son creencias ancestrales. Sí, y de hecho está descubierto ahora por ejemplo, el trauma transgeneracional, ¿cierto? Que es las creencias, los traumas que se traspasan de generaciones en generaciones. Por ejemplo, si el abuelo sufrió un trauma, que usualmente en la época de nuestros abuelos ni siquiera existía la palabra trauma, recién ahora estamos hablando del trauma. Y si un abuelo, por ejemplo, creció en extrema pobreza, eso es un trauma. Y eso claramente va a tener... creencias limitantes sobre el dinero, entonces que fueron pasadas a los padres y de los padres hacia nosotros. Entonces, por eso es tan importante hacer uno el trabajo para poder sanar genéticamente y ancestralmente. Sí. Mira, Carán nos escribe, Andrea, ¿me puedes dar algún tip para descubrir y liberar mis creencias, por favor? Sí, el journaling, el escribir es un tool, ¿cómo se dice? Una herramienta. Muy, muy poderosa. Entonces, escribir, ¿qué es lo primero que por ejemplo, si es algo en específico que quieres trabajar, escribe todo lo que se te venga a la mente, todo lo que pienses, lo que sientas con respecto a esa situación, escríbelo y luego lo lees, porque una vez que lo escribimos lo estamos materializando, lo estamos trayendo a la 3D, lo estamos materializando. Entonces, al poder verlo fuera de nuestra mente, al poder verlo materializado, podemos observarlo de una mejor manera. Y cuando estamos desde el modo observador, podemos cambiar nuestra realidad, porque de esa manera no nos estamos cuestionando una y otra vez en la mente. Entonces, el journaling es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a poder observar las creencias desde el observador, desde la posición del observador. Y al observarla, podemos saber cómo es que las podemos reemplazar, porque las vas a leer y vas a decir, que en realidad, esa no me conviene, no me gusta, y la podemos colocar en positivo y reemplazar por algo positivo. Entonces, muy importante para cambiar una creencia es siempre reemplazarla por otra. Absolutamente siempre. Porque si la dejamos ahí al aire, puede que vuelva. Jorge ya empezó a poner en práctica esto, dice, cambio mis creencias, ya mismo. Muchas gracias por la información. Dice, cuando cambiamos la forma de observar, lo observado cambia. Sí, es el dicho de Wayne Dyer. Sí. Veamos. Cambio creencia y soy co-creador de la realidad. Y todos somos co-creadores, constantemente. Lo que pasa es que cuando comenzamos a hacer el trabajo, comenzamos a ser creadores conscientes, pero estamos creando todo el tiempo.
Claro. inconscientemente o conscientemente. Entonces la idea es co-crear conscientemente. Wow, dice, cuando cambio mis creencias, cambia mi vida. Claro que sí. Eh, Andrea, ¿cómo cambian las creencias? Es una Autoobservándolas pregunta. primero. Hay que observarlo primero. Sí. Primero darse cuenta de cuáles son las creencias que han estado, el odia, ¿cierto? Cuáles son las creencias que han estado dirigiendo nuestra vida. Entonces, primero observarlas. Si no podemos cambiar algo que no estamos conscientes de ello. Entonces, primero debemos hacernos conscientes de ello y observarlo. Y por eso el journaling es tan poderoso, porque al poder leerlo fuera, la estamos observando desde el observador. La estamos mirando desde el observador. Entonces, es muy importante primero cuestionarnos y conocernos, autoconocernos y comenzar a preguntarnos todas nuestras creencias. Entonces, hacer ese ejercicio, sobre todo ahora que estamos en la luna llena, que es muy poderoso hacerlo en lunas llenas, porque lunas nuevas son como para sembrar semillas, para crear lo que queremos. Las lunas llenas son para agradecer o para transformar. Entonces, primero es observándoles, dándonos cuenta de cuáles son las creencias. Wow, Sí, dice. ahí dice justo la sí. Ernesto nos pone, wow, ¿cómo usar el poder de la luna esta noche? Eso, por ejemplo, ¿no? Escribir, hacer la escritura de sus creencias, las que lo limitan, las que lo están, por ejemplo, ¿no? Sí, y luego quemar el papel. ¿Por qué quemarlo? Porque el fuego es el elemento que transforma. Entonces, al quemarlo, al ofrecerlo, lo estamos transformando. Y luego se lo ofrecemos tanto a un cuerpo de agua, un body de agua, o a la naturaleza en sí, y la madre tierra se encarga de hacer el trabajo. Gabriela Corona, gracias Andrea. Tomar baños también, si es que se pueden tomar baños de tina durante la luna llena con sal, puede ser con sal de mar o con Epsom sal o con romero o con alguna hierba que les llame la atención. Siempre sigan su intuición siempre los va a llevar en el buen camino. Pregunta, ¿anotar lo que quiero y eso no lo quemo? ¿O eso lo quemo? Buena pregunta, sí. Primero, lo que pasa es que como humanos siempre sabemos primero lo que no queremos. Entonces es fácil responder lo que no queremos. Y nos tomamos un poquito de tiempo de responder lo que queremos. Entonces, primero, nunca sabemos lo que queremos hasta que sabemos lo que no queremos. Claro. Entonces, cuando sacamos todo lo que no queremos, luego nos podemos enfocar en lo que sí queremos. Y lo que sí queremos, no lo quemamos. Ese lo puedes colocar en tu velador, ¿cómo se dice? Mesa de noche, alrededor tuyo, para que cuando te vayas a dormir esté ahí. Le puedes colocar un cristal encima y traer esa creencia. O en tu propio altar, si es que tienes un altar donde meditas o algo, colocas ahí lo que sí quieres. Y es importante también anotarlo varias veces, lo que sí queremos, para comenzar a adiestrar el subconsciente. Jorge nos dice, generar el hábito. Sí. Nueva creencia generacional desde el ADN. Wow. Mari Carmen nos pone 28 días para formar un nuevo entendimiento. ¿Eso quiere decir co-creando diariamente lo que queremos? Estamos siempre co-creando, absolutamente siempre co-creando. Entonces la idea es co-crear conscientemente, co-crear lo que sí queremos. Porque estemos conscientes o no, estamos siempre co-creando. Y 28 días son mínimos para crear un hábito. Entonces, si queremos crear cualquier cosa, por lo menos 28 días. Por ejemplo, si queremos hacer una afirmación o una mantra, por lo menos 28 días. Y las mujeres, en este caso, pueden trabajar con su ciclo menstrual y conectarse con su ciclo único y sagrado que cada mujer tiene y comenzar a trabajarlo también con ello. Y eso es durante 3 meses. David nos dice, lo natural me sana porque soy fractal de la madre tierra. Excelente. Amina nos pone, wow, qué interesante todo lo que mencionas, Andrea. Gracias por las claves tan potentes. Realmente sí, te mandaste con todo. Nos has hablado de psicomagia, todo. Es que somos holísticos. Una fuerza así, pero increíble. Yo honestamente, en mi mente estaba como que esto va a ser una cuestión teórica, ¿no? Pero cuando veo que ya empiezas a llevarnos a cuestiones más espirituales y más elevadas, sentía esa cosa. Maravilloso. Y somos holísticos, somos holísticos. Sí. Y mi creencia es que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana.
todos se han quedado en shock. Mira, wow, yo tiene una conecta muy potente con la madre tierra. Oh, sí, bueno, eso era mi práctica. Lo dije porque precisamente me llevaste a esa elevación, ¿no? O sea, cuando empiezas a ya hablar de cuestiones energéticas un poco Maravilloso. más elevadas y que no esperaba, entonces creo que me emocioné y también mandé mi clave, ¿no? Maravilloso. Gracias por la clave, Johnny. Este, eso me encanta, conectar con la madre tierra descalza. Con referencia al ejercicio que mencionaste en el pasto, ¿no? Eso puede ayudar hasta con la depresión. Sí, El salir y tener los pies en la madre tierra, ya sea en un pasto o donde se pueda, recalibra el cuerpo entero, o sea, trabaja a nivel holístico, trabaja a nivel físico, mental, emocional y psicológico, o sea, y espiritual. caramba, muchas gracias por esas claves, Andrea. Muchas gracias. Eh, tenemos otro comentario. Gracias por tus aportes a conectar con el sol y la luna, por supuesto, modificar los patrones repetidos, accionando. A mí me gusta bendecir a las personas que me pongan por mis servicios y rodearlos de una luz que les da más abundancia. Sí, qué bello, que le pagan por su servicio. Y otra cosa que se puede hacer es que cuando uno entrega dinero, está pagando, puede decir mentalmente que este dinero se multiplique para ambos Claro, infinitamente, infinitamente. Y entregar con amor. estamos sanando la relación con la madre. Qué fuerte. Sí, claro que sí. Andrea, hay cientos de comentarios, mucho más. Te quiero decir una cosa. ¿Te has dado cuenta que el tiempo, boom, voló así? Todo hablando. Sí. Voló, pero Pero, ¿sabes? Tú empezaste el live diciendo que te gustaba la gente que se unía al Cronos, ¿cierto? Porque tenemos el tiempo Cronos, pero también tenemos el tiempo Kairos. Y yo creo sí, que entramos en el Cairo cuando hablamos de este tipo de cosas. exactamente. Estamos en Kairos, ¿no? Donde lo esencial estuvo en el momento que tenía que estar. Increíble. Yo te agradezco mucho, de verdad. Te agradezco Un mucho la potencia placer. con la que enfocaste esto. No sé si ya es parte de esa estructura que tienes en tu Un interacción, placer. porque lo hiciste con tanta naturalidad que de verdad lo aprecio mucho. Le has dado al programa del día de hoy esa esencia que caracteriza a los programas. O sea, tienen como una huella digital, ¿no? Cada programa es diferente, es único, no se Maravilloso. parece el uno al otro. Yo no quiero ser respetuoso, como dije con todos ustedes, chicos, les prometo que después del programa yo voy a contestar lo que pueda contestar. Lo que no pueda contestar, igual es contestar. este, Les agradezco muchísimo esta interacción, este intercambio de energía a través de lo que ustedes manifiestan en el escrito, porque eso demuestra realmente la potente conexión que ha habido el día de hoy. Tal cual te lo Maravilloso. decía, viste que te dije, estos chicos son especiales, tienen como, Son los invitas a la activos, mesa y generan una magia, pero impresionante, de verdad que se siente. todos tienen la tarea de observar ahora, preguntarse qué es lo que quieren cambiar en su vida y luego anotar qué creencias tienen con respecto a... Así que chicos, la reunión de hoy no pudo haber sido mejor. Maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad, pero muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y traernos Un placer. esa potencia que tienes. Un Yo te placer. agradezco mucho. El tiempo Igualmente, voló. igualmente por el espacio y tu comunidad, bella, bella comunidad, y gracias por sostener la energía de este espacio y abrir este espacio para entregar información que nos puede ayudar a todos a co-crear nuestra vida conscientemente y así empoderarnos. Muchísimas gracias doblemente. Y estamos nuevamente en una segunda reunión operadora. Gracias.